Hola mi gente, ¿cómo están? Voy a esperar a que se vayan conectando poco a poco porque vamos a tener un live de lujo. Vamos a estar con la historiadora Wendy Tribaldo, que acaba de presentar su libro el 9 de enero de 1964, Lo que no me contaron. Quiero que se vayan conectando porque realmente ustedes dirán, pero es que estamos en noviembre o bueno, terminando octubre y vamos a hablar del 9 de enero y sí es importante. ¿Por qué? Porque en noviembre vamos a celebrar el bicentenario de la independencia de Panamá, o sea, los 200 años de la independencia de Panamá de España. Y todos estos eventos que han transcurrido en estos 200 años hacia atrás son importantes saberlos y evidentemente el 9 de enero está incluido en estos eventos. Hola, hola Alejandro Arosemena, ¿cómo estás? Hola Oda, hola a todos, vayan conectándose, ya pronto va a estar aquí la historiadora. Pero antes de que Wendy se conecte, quiero contarles de esto que está aquí, de estas tazas. Miren las tazas, qué lindas. O sea, todas las tazas son 4 modelos coleccionables que se están vendiendo en la tienda del espía de historias. Cada una tiene una foto antigua que fue tomada por Carlos Endara. Esta es una clase de costura. Les muestro la otra. Esta es la iglesia de Santa Ana. Aquí está el logo del bicentenario. O sea, son conmemorativas. Son 4 modelos. Y yo sé que les va a encantar. Así que vayan a la tienda del espía de historias. Pueden ir al enlace que está en mi perfil. Y ahí hacen clic y van a ir directamente. Y todas se envían a nivel nacional por Uno Express. Vamos a ver si ya Wendy está aquí con nosotros. Ya se está conectando. Así que no sé si tienen alguna pregunta antes que se conecte nuestra querida historiadora. Esto es un live realmente de lujo y yo estoy muy feliz de tener a Wendy. Así que vamos con la historia porque aquí espiamos la historia. A ver. No se conecta. Ok. Hola Wendy, ¿cómo estás? Súper, súper ¡Qué bien. Gracias por emoción! invitarme, No, Tatiana. para mí es una emoción. Este es el proyecto El Espía de Historias que busca de una forma u otra divulgar la historia a través de las investigaciones que hacen nuestros queridos historiadores como tú. Y a mí me da mucha emoción tenerte porque mi hija estudia de tus libros en su escuela. Así que Wendy es un gran aporte a la conciencia histórica que debemos rescatar para los chicos y también para los adultos. A ver, pero vamos a comenzar. ¿Quién es Wendy Tribaldo? Un poco siempre difícil cuando te hacen esas preguntas contestarles a título personal, pero bueno, así como a título profesional, pues yo arranqué mi carrera como profesora de historia, de eso me titulé al inicio, desde chiquita me encantaba la historia, me parecía la más fascinante de todas las materias cuando estaba en la escuela y tuve la suerte de tener excelentes profesoras que me inspiraron en mi vida también. Así que esa fue como la primera cosa que hice y luego por muchos años estuve a cargo de Aprendo, el programa educativo del diario La Prensa. Me imagino que muchos de los que nos ven se acuerdan de la revista Aprendo que salía los domingos en el periódico. Y como parte de ese proyecto, mucho de lo que hacíamos era el rescate patrimonial cultural, tanto natural como histórico de nuestro país. Todos los años hacíamos un gran macroproyecto importante para el país y tal vez muchos recuerdan, Proyecto Folklore, por ejemplo, la colección de polleras que se hizo, que fue para mí un arranque de un love affair. Me encanta estos temas de investigación folclórica, también es un área que me gusta muchísimo. Y bueno, ya cuando salí del periódico me dio por estudiar gestión de museos, que fue mi última carrera, bastante reciente y fue una experiencia fascinante porque al final amarras mi amor hacia hablar con el público, con el hecho de manejar, trabajar, custodiar o apoyar a instituciones culturales como los museos panameños, que están cambiando muy en positivo para dejar de ser lo que perceptualmente mucha gente piensa que son aburridos, para ser un lugar donde podamos conversar, dialogar y reflexionar sobre temas como los que se manejan en este libro. Exactamente. Tú acabas de presentar tu última obra, el 9 de enero de Sí. 1964, Lo que no me contaron. Háblanos un poco,
esto de lo que no me contaron, porque todos sabemos en forma general lo que sucedió el 9 de enero. Ya yo me leí el libro y ya hice, yo, sorry, pero yo rayo todo siempre. Está bien, no hay problema. Entonces, yo quiero que nos digas qué fue lo que no te contaron. Bueno, mira, el tema del 9 de enero fue una fascinación relativamente reciente para mí. Como tú bien mencionaste, yo soy autora de libros de texto que se usan en escuelas panameñas y mi área de especialidad es cívica y relaciones de Panamá con Estados Unidos y como parte de ese pensum se maneja ese tema y lo que yo conocía es lo que genéricamente pues todos los panameños conocemos, lo que también han contado hasta la fecha nuestros libros de historia. Pero hace unos años atrás me pidieron curar una exhibición sobre el 9 de enero para el Museo de la Ciudad de Panamá. Y cuando me tuve que adentrar mucho más a profundidad en el tema, empecé a encontrar un montón de información que yo francamente desconocía al respecto, sobre todo porque tuve la suerte y la oportunidad de visitar archivos nacionales en Estados Unidos y otros depositorios internacionales que mostraban otra cara de la moneda, que mostraban otras fotografías que no son las mismas que nos han estado mostrando pues recurrentemente año tras año, porque nuestro acervo histórico en Panamá es bastante limitado por un montón de razones que podríamos conversar, ¿no? Realmente pecamos como panameños de no conservar de manera adecuada mucho de nuestras fotos, nuestros videos, nuestras películas y información histórica tan vital para el país. Entonces, bueno, esto que me dices de la gente conoce el 9 de enero, yo lo pongo un poquito en tela de duda, sobre todo con la gente menor de 40 años, porque sí me Aquí tocó lo dice. investigar bastante, sí, sobre el tema de qué sabían las personas sobre el 9 de enero cuando estaba trabajando en esta exhibición. Y realmente quedé súper asustada, honestamente, porque o no sabían o no se los habían enseñado en la escuela del todo, como si no existiera este pedazo de nuestra historia, o estaban como amarrados en ciertos temas muy específicos, por ejemplo, el tema de la violencia, el tema del dolor, el tema del martirio, y no sabían tampoco decirme más allá de por qué era realmente importante. No, no quería que me recitaran una fecha, no quería que me dijeran 9 de enero del 64, sino que me dijeran por qué es importante. Y no había manera, no se lograba conseguir esa información. Entonces, sí, hay mucha información que no nos han contado y para mí la más importante es el rol de los jóvenes como instrumentos de cambio histórico, que es un tema súper interesante. Muchos sabemos que el Instituto Nacional, o mucha gente sabe que el Instituto Nacional estuvo involucrado en los eventos del 9 de enero, pero pocos saben cómo se involucran y a raíz de qué. Y ellos realmente lo hacen porque los chicos de la escuela secundaria de Balboa, que quedaba muy cerquita del instituto, que colindaba con la antigua zona del canal, que recordemos era un enclave donde los panameños no teníamos ningún tipo de autoridad, estaban muy cerquita, y estos chicos, en contra y violando las leyes de su país, izaron su bandera en el asta de su escuela cuando regresaron de sus vacaciones de navideñas el 2 de enero del 64. Ellos habían estado acostumbradísimos a ver su bandera izada todos los días de su vida escolar anteriormente, y es a raíz de estos acuerdos que se firman que el gobernador de la zona decide quitárselas. Así que ellos reaccionaron muy emotivamente al hecho de no ver la bandera frente a su asta y entonces la comienzan a izar en recurrencia, violando los acuerdos entre Estados Unidos y Panamá. Y es por eso que los chicos institutores reaccionan y marchan hacia la zona para hacer valer los derechos soberanos de Panamá. Y eso es súper interesante porque esto de que uno reacciona contra el otro es algo que poco se sabe. Y aquí hay un tema de pérdida de memoria histórica, como tú bien dices, qué cositas no nos han echado el cuento, y para mí es impactante que frente a lo que era la escuela secundaria de Balboa, que es donde hoy día se encuentra la biblioteca Chiari y el centro de capacitación Ascanio Arosemena de la Autoridad del Canal, no hay nada que recuerde a los institutores. ¿Ok? El monumento de los institutores está en la rotonda, en la Avenida de los Mártires, que es los chicos trepando la cerca, la famosa foto de Emilio Gastelú. Y en el lado donde debería honrarse a la memoria de los institutores, se está honrando a la memoria de los mártires, que realmente deberían estar del otro lado. Entonces hay un tema ahí como que, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no estamos honrando a la gente en el lugar donde se edificaron los hechos? Ese es, por ejemplo, algo que yo no tenía la menor idea, para decirte algo. Y de ahí podemos echar un montón más de cuentos de Claro, cosas que, claro, que realmente y lo las... vamos a hablar un poco.
Eh, Me Ok, encanta el libro, me gusta, claro, porque comienza con el antecedente, con un porqué, sí, desde cuando sí, nos damos cuenta los panameños de que, espérate, aquí se firmó algo que no fue firmado por los panameños y ahora estamos en un lío. Vamos a hablar un poquito de esa historia. Yo quiero que nos lo cuentes ok, tú desde ok. 1903 y todo lo que sucedió hasta llegar a este punto de donde explota todo. Que es súper importante y les voy a explicar por qué y se los voy a decir rapidito e indoloramente, como quien dice, ¿no? Ustedes pues conocen el hecho de que pues nosotros nos separamos de Colombia el 3 de noviembre y a 15 días de esa separación Estados Unidos firma con la República de Panamá este tratado que como bien dijiste no fue firmado por ningún panameño para construir un canal interoceánico y donde se les otorga la franja de la zona del canal a perpetuidad. Y los panameños tuvimos que aceptar ese tratado porque básicamente Estados Unidos era el garante de nuestra independencia en ese momento y si no lo hubiéramos aceptado, pues hubiéramos perdido ese apoyo y las posibilidades de en estos momentos ser colombianos y no ismeños serían bastante altas. Así que por los primeros años de la República y durante la consolidación de la República Panameña, pues los panameños, pues claro, estaban frustrados por la situación, pero realmente no se hizo mucho al respecto, como quien dice, no hubo un gran evento histórico que acuerpara a los panameños y que nos hiciera querer cambiar la situación. Y eso cambió en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, donde este sentimiento de frustración que teníamos muchos de nosotros se convirtió en un espíritu de lucha y de coraje para recuperar nuestra soberanía que habíamos perdido, bueno, no en todo el país, pero en esta Sí, franja donde descansaba el canal de Panamá. Así es que empiezan a surgir estos eventos históricos, las famosas siembras de banderas, dos grandes eventos que ocurrieron en esos años de gente muy valiente que sembró banderas en la zona, pero específicamente en el último hubo bastantes heridos, más de 90 heridos se catalogaron del lado panameño y es a raíz de eso que el presidente de Estados Unidos decide, ok, vamos a hacer un acuerdo donde en algunos lugares de la zona podamos izar la bandera panameña para que se muestre de manera titular, vamos a ponerlo así, que fue el nombre que ellos utilizaron, que Panamá era soberana en la zona del canal, lo cual pues obviamente no era cierto, como les conté, pues era un área sin autoridad. Y así pues las cosas, entonces es que se izan las banderas ambas en conjunto, porque el acuerdo era que tenían que ser las dos en conjunto en ciertos lugares de la zona del canal. Y es entonces cuando arranca el tejemeneje en Balboa, como les acabo de comentar, de que los chicos, ellos habían decidido no izar la bandera de Estados Unidos en las escuelas después del mes de diciembre, y cuando los chicos llegan no la encuentran y se arma el guaguancó, como quien porque dice. mira, esa parte es bien importante y me gusta muchísimo porque narra algo que estaba sucediendo y nos hace ver la línea del tiempo. Por ejemplo, los chicos de Balboa High School estaban regresando de sus vacaciones navideñas. Acuérdense que ellos tienen otro horario escolar, sí, ellos van en otros meses, y nosotros estamos terminando el año electivo. Y aquí, como lo dices, que me encanta que el jueves 9 de enero no solo terminaba el año lectivo, sino que el lunes venidero comenzaban los exámenes finales para nuestros estudiantes. Y de hecho, dice que los institutores tenían clases de química con el profesor Oro. Todo eso lo dice el libro. O sea, que se hace un sentir de lo que eran los estudiantes lo que estaban viviendo. Y imagínense ustedes, estos institutores, o sea, yo te digo algo, cuando tú veías esa cerca que dividía, eso y aquí también lo dice el libro, era un monumento de autoridad, una cerca en donde los panameños no podían pasar. Entonces, estos chicos cruzan esa cerca. Cuéntanos un poquito de esa caminata que ellos hacen, que también está marcada aquí en un mapa, la caminata que ellos hacen, con quién se encuentran primero y todo lo que sucede, por favor.
Bueno, es interesante que traigas a colación el tema de la cerca de la ignominia, como la catalogan los periódicos de la época, porque era nuestro murito de Berlín en esa época. Era una cerca que en efecto dividía la zona de la ciudad de Panamá. Los chicos en realidad no la saltan en su camino a la zona. Eso ocurrió cuando empiezan a ocurrir los disturbios tras el desgarre histórico de la bandera panameña. Pero ellos caminan hacia la zona, como tú bien dices, era su último día de año lectivo y ellos espontáneamente deciden marchar hacia la zona sin mucha preparación. Y lo ves clarito en las fotos y eso es algo también súper importante en este Sí, libro. Yo incorporé voy a muchísimas buscarlo. fotos, muchas inéditas que poco se conocen, para que pudieras entender la cronología, porque no es lo mismo que yo te diga y pasó y pasó y pasó, a que tú veas la foto donde pasaron las Exactamente. cosas. Así que los chicos caminan hacia la zona, unos 200 chicos institutores y muy importante, Exacto. chicos y chicas, Ajá. porque siempre tenemos en la cabeza que solamente eran varones y otra cosa que permea que no es cierto es que también eran chicos de diversos grados, no solamente eran graduandos, sino que había chicos de grados inferiores. Y eso también lo ves en la fotografía porque los uniformes eran diferentes. Los uniformes de los chicos de los grados inferiores en el instituto eran de manga corta, por ejemplo. Y también, Así que y me ellos perdón que caminan. me llamó la atención que también no deja, o sea, hasta cierto punto dejaron a las chicas llegar. Me imagino, Bueno, pero sí, pero no, y ajá, vamos a hablar dale, de sigue eso en un contando. ratito. Aquí hay otra foto. Ellos caminan por la calle Ajá. Gorgas hacia la zona de una manera muy pacífica. De hecho, cuando pasan frente al hospital, guardan silencio en señal de respeto por los Sí. enfermos. Ellos cantan el himno nacional de Panamá frente a la casa del gobernador de la zona, que actualmente es la sede de la administración, Ujú. donde está el administrador de la zona. Allí cantan el himno nacional. Y luego entonces llegan a, al edificio de la administración, se toman unas fotos y bajan a la explanada justo lateral hacia donde estaba la escuela secundaria de Balboa, y ahí que encuentran un cerco de policías. Un cerco de policías armados con toletes del tamaño de un bate de base, ¿no? Un toletito, un toletote. Y entonces ahí los chicos le explican a la policía que quieren ir a Balboa, donde ya se había agrupado una multitud de adultos y estaban los estudiantes custodiando la bandera de Estados Unidos que ellos habían estado izando en el asta, nuevamente violando los acuerdos. Y entonces empieza el tejemeneje porque la policía no los quería dejar ir, la situación estaba bien tensa, tanto del lado de los norteamericanos como del lado de los panameños, y finalmente llegan a un acuerdo para caminar hacia el asta de la bandera de Balboa solamente una pequeña delegación. Y las chicas querían ir como parte de esta Sí. delegación y les dijeron, la policía les dijo, las chicas no van. Las chicas no van dentro pues del sexismo de la Ah, sí, época, ¿no? aquí lo Así dice que la también. delegación fue conformada por varones y todos eran estudiantes graduandos del Instituto Nacional, ¿ok? Entonces, esa es la delegación que camina hacia la escuela secundaria, llegan al asta de la bandera y le dicen al jefe de policía, no, nosotros queremos izar la bandera. Y el jefe de policía les dice, espérese, el acuerdo no era ese, el acuerdo era cantar el himno nacional de Panamá y mostrar la bandera. Y ahí se formó otro debate porque los chicos querían izar la bandera panameña en el asta, como decía el convenio. El problema es que solamente había un asta y ya la bandera de Estados Unidos estaba en el asta. Y entonces, ¿quién iba a subir primero, la de Estados Unidos o la de Panamá? ¿Cuál iba arriba y cuál iba abajo? Y recuerden la tensión en este momento que era una situación muy difícil. Y lo que no me contaron es que la bandera institutora jamás hubiera podido Lo subir vi por el aquí, te lo asta iba a porque decir. Ajá. no tiene ojales, es una bandera sin ojales que se amarra con cintas y si la quieren ir a ver los invito al Museo del Canal Interoceánico donde la bandera descansa para que la puedan ver, así que la bandera no hubiera podido subir, pero en el calor de la No se tensión dieron cuenta. y del momento nadie se dio cuenta y es entendible Hagamos un también por alto la aquí. situación. O sea, ustedes están dándose cuenta que realmente la bandera, cuando leí casi me caigo, la bandera no tenía ojales para subirla, para izarla. La bandera que llevaban los institutores no se podía izar porque no tenía ojales, pero nadie se dio cuenta. Eso es un dato increíble. Para mí es como que, porque si se hubieran dado cuenta, tal vez la historia sería otra. Porque ¿cómo la iban a subir? Pues sí, sí, exacto, pero nada, como te digo, como fue algo muy espontáneo, yo no creo que nadie tomó conciencia de la situación y cuando la cosa se puso bien peliaguda ya, tampoco la gente
se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, finalmente, los chicos tienen que, reniegan el acuerdo, la gente de la zona, dicen, no, se tienen que retirar de aquí porque la cosa se está poniendo muy fea. Y los estudiantes empiezan a ser echados para atrás del asta con los toletes de policía y ellos echando para atrás con esta presión policíaca y con esta multitud rodeándolos, gritándoles improperios. Ellos también gritaban improperios, o sea, era mutua la cosa. Y ahí es cuando la bandera sufre el desgarre histórico. El desgarre histórico, que no sabemos realmente qué ocurrió, porque de eso no hay fotografías ni hay video que te diga exactamente si el desgarro fue accidental o fue a propósito. Los panameños tienen una versión de los hechos, Estados Unidos tiene una versión de los hechos, pero yo no puedo encontrar una prueba visual que te diga quién tenía la razón. La cuestión es que al final eso resulta ser la gota que derrama el vaso en esta larga y muy inequitativa relación que había entre Panamá y Estados Unidos. Sí, exacto. Y estos chicos regresan a la zona humillados por la situación, con su bandera desgarrada, que era, por cierto, una bandera histórica que se guardaba con un gran celo. Está diciendo Francisco, que es historiador, que ya la bandera traía historia. Correcto, ella había sido usada en protestas anteriores, era una bandera muy importante para los chicos, y luego entonces regresan a la ciudad a contar esta historia. Pero ya en la avenida, cuando ellos llegaron, había montones de gente, porque ya la noticia se había regado, y esa es otra. O sea, aunque fue espontáneo, los chicos sí avisaron al gobierno panameño que iban a marchar hacia la zona. Así que la gente sabía, y había ya cientos de personas en lo que antes se llamaba la 4 de julio, y luego fue bautizada por el pueblo panameño como Avenida de los Mártires. No fue por el gobierno, fue por el pueblo. Y entonces, claro, los chicos cuentan lo que les ocurrió y la gente se pone todavía más brava. Y ahí es donde empiezan a ocurrir los disturbios. El libro dice también que es una cosa muy importante, que no había una radio nacional y que cada locutor de radio estaba diciendo la noticia y estaba levantando al pueblo según las versiones que tenían. El libro también lo dice. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque todo el país o la ciudad estaba escuchando versiones en donde al final lo que hacían era levántense, vamos a pelear, pero diferentes versiones de los hechos. Bueno, ahí lo que pasó es que la gente estaba escuchando la radio sobre todas las cosas en esa época. Acuérdense, no redes sociales, no internet, no nada de estas cosas modernas. Así que la radio era el punto principal de comunicaciones, y sí hay mucha evidencia de que la radio fue muy enardecedora en sus comentarios, particularmente Homero Velázquez, que era el periodista de Radio Tribuna, le ponía mucha emoción a su narrativa. ¿Y qué pasa? Mucha gente pensaba que Velázquez estaba en el medio del meollo del asunto, en la calle, narrando lo que estaba ocurriendo, y lo que no me contaron es que él estaba en una cantina escuchando las historias que la gente le llegaba a contar de lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto contribuyó a la violencia, que ciertos mitos, a la violencia, y también a perpetuar ciertos mitos sobre el 9 de enero, pues no se tenía realmente idea clara de lo que estaba ocurriendo para las personas, pero también considera que la gente tenía razón de estar indignada. La bandera panameña había sido vejada, los estudiantes habían sido humillados, y ahí tenías a la policía de la zona primero y luego al ejército de Estados Unidos enfrentándose hacia los panameños, ¿no? No es que tampoco los panameños estaban desarmados, ahí había palo, piedra, bomba molotov exacto, y también pistolas panameñas, pero no es lo mismo comparar eso, y no te digo que no fueron 3 balazos, fueron bastantes, porque los Estados Unidos llegaron a contabilizar las ráfagas que nosotros disparamos. Ellos son muy metódicos con las cifras. Exacto, y es bien impresionante. Increíble. Bueno, para mí fue el que plop darme cuenta que ellos habían contabilizado la cantidad de balas, perdigones y bombas lacrimógenas que habían lanzado, ¿no? Pero, por ejemplo, un mito muy recurrente sobre el 9 de enero es el uso de los tanques y el uso de ametralladoras, y ninguno de los dos es cierto. La evidencia histórica muestra que no es así. Eso no es un tanque, eso es un vehículo de transporte blindado que usaba Estados Unidos, que tiene en efecto una ametralladora montada en su escudo de protección. Sin embargo, tanto los testimonios de Estados Unidos, que indican que ellos nunca
colocaron las cajas de munición a estos vehículos, que es una caja cuadradita que debe estar al lado de la ametralladora, donde le colocas la banda, donde pasan la banda de Ajá. munición. Ninguna de las fotos que yo tengo, y es bastante extenso mi archivo fotográfico después de toda esta investigación, muestran esta caja. Y no solo eso, sino que las investigaciones de Panamá, de las balas que se encontraron impactadas en los diversos edificios, e incluso que se extrayeron de los cuerpos de las víctimas, no muestran balas del calibre de estas ametralladoras. Eso no significa que no fueron utilizadas como armas de herramienta de presión psicológica, lo que llaman psychops. Claro, tú ves ese bicho y tú piensas, eso es un tanque y me va a caer una ametralladora. Pero la evidencia muestra que no se usaron ni tanques, ni tampoco se usaron ametralladoras del lado de Estados Unidos, cosa que no es igual en la invasión. Ajá. En la invasión, estos vehículos sí estaban armados, sí se utilizaron, y por eso es que tú ves que hay relativamente pocos muertos del lado panameño vis a vis lo que ocurrió en la invasión con el 9 de enero, porque no se usaron este tipo De armas. de armas que realmente son mucho, mucho más de impacto si se hubieran utilizado. En negativo, Ok, ¿no? vamos a hablar, porque digo, tampoco le vamos a contar todo el libro porque vamos a decir dónde lo pueden Ah, adquirir, pero también hay un dato muy específico y que no se sabe, pero no se dice, del presidente Chiari, en donde dice, anteponiendo su país sobre sus intereses, pues puso en juego la cuota del azúcar que Panamá exportaba y en la cual el presidente tenía mucha inversión económica porque ellos eran o son los dueños del ingenio, la estrella. correcto. Entonces, Mira, Chiari fue un político muy valiente porque él de verdad sí antepuso al país sobre sus intereses económicos, y es una lección fantástica para el mundo hoy día. Pero más allá de eso, Chiari, hay una cita en el libro que te habla de eso específicamente, era un político muy astuto. Él exacto. vio con esta situación una oportunidad de que todo este rollo histórico de Panamá, donde se nos había maltratado históricamente a raíz de estos tratados canaleros, era la oportunidad de oro para ya no exigir una enmienda aquí y mejora aquí, sino vamos a exigir un nuevo tratado y romper relaciones con Estados Unidos, que fue lo que hizo Panamá en la noche entre el 9 y el 10 de enero, realmente requirió muchísima valentía. Imagínense, país chiquitito, tú sabes, ¿no? Poquita población, y esta potencia norteña donde nosotros le dijimos, tú sabes que hasta aquí llegamos. Y fue a raíz del 9 de enero en que realmente arranca este periodo abrogacionista del Tratado Canalero de 1903. Es a raíz del 9 de enero que tenemos los tratados de 77. Es a raíz del 9 de enero que logramos nuestra soberanía plena el 31 de diciembre de 1999. Exacto, exacto. Cambia, Pero cambia, eso es un problema, ese es un problema también, como detalle en el libro también. sí. Y también, bueno, hablemos un poco porque esto no fue una sola noche, sino que aquí nos cuentas cuándo reanudaron ya los comercios, porque, que también se vandalizaron muchos comercios, porque también se colaron otras personas y hubo saqueos en ese momento. Sí. Sí, sí. Eso no nos cuentan normalmente. Hay mucha conciencia del saqueo en la Ajá. invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. La gente está muy consciente de que Sí, ocurrió, exacto. pero también ocurrió en el 9 de enero del lado de los panameños. Y de hecho en el libro te cito un artículo de periódico de Panamá donde se detalla que 42 personas fueron arrestadas después de los incidentes del 9 de enero por el DENI, que era los que investigaban en esa época este tipo de incidentes, y allí se recuperaron máquinas de escribir, grabadoras, medicinas, tela y hasta armas de fuego, obviamente, porque el pueblo se estaba armando, ¿no? Pero sí hubo saqueos generalizados. Y en el video que se rescató de Estados Unidos, que prontito va a estar subiendo en línea en el Museo del Canal Interoceánico, es un video que logré conseguir en la investigación, inédito, que se mostró por extractos el día de lanzamiento y que va a quedar completamente a la libre. A partir de la próxima semana se muestran estos saqueos generalizados. Muy pronto vamos a tener por aquí a la directora del Museo del Canal, así que nos contará. Bien, vamos a hablar un poco de dónde podemos conseguir el libro. Este libro está fabuloso, además de que yo me lo leí casi en una sentada porque no podía parar de leerlo.
con todos los datos que ustedes saben que a nosotros nos gusta, esos datos que no nos cuentan. Bueno, aquí Wendy nos los está contando todos. Y de la narración del libro, porque son las opiniones de las personas, me imagino que estuvieron ahí, los testimonios están hechos de una manera corta y concisa, en donde puedes leerlos hasta el final. Tiene el libro de verdad culmina pues con unos anexos, con todo lo que debe ser para poder entender de dónde la autora extrajo toda esta información. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Wendy? Te voy a contestar la pregunta y también hablarte de un poquito de aquello de lo leí en una sentada. No eres la primera que me lo dice. Yo sé que tú eres ultra fan de la historia y pues se entiende, pero ha sido un comentario recurrente de las personas que han leído el libro porque realmente lo hice para que eso fuera así. Este libro se hizo pensando en que un chico de secundaria lo pudiera leer y lo pudiera entender, porque para mí es bien importante traer este debate o esta situación del 9 de enero, extrapolarlo hacia el presente. Y para mí la pregunta a hacerse es cuál es nuestra misión como panameños en el siglo XXI, porque ya cumplimos la gran misión nacional en el siglo XX de recuperar la soberanía. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer para que nuestro país mire hacia adelante? Y es importantísimo entonces, y tú haces un excelente trabajo, Gracias. estudiar el pasado, ver el pasado, a través de lo que tú haces de popularizar la historia, enganchas a la gente para que luego entonces eso que tú siembras, ese granito de arena que tú siembras, esa semillita, se vuelve un árbol porque la gente queda picada y quiere buscar más información. Entonces, la historia es fascinante, pero hay que narrarla fidedignamente, o sea, hay que usar las fuentes correctas y en este libro se hace mucho énfasis en colocar las fuentes de absolutamente de dónde se extrae la información. Pero se narra de una manera que te enganche y que tú quieras realmente que goces esa lectura y que también entiendas nuestra historia. El libro está a la venta conmigo, lo pueden conseguir escribiéndome un DM por Insta y también lo tenemos de venta en tiendapanamá.com gracias a uno de nuestros patrocinadores corporativos que es La Prensa y Mi Diario. Así que esas son las dos vías en que ahora mismo está disponible para la venta para todos los que nos escuchan ahora. Bueno, aquí pueden ver las redes, el Instagram de Wendy, que es Tribaldos Wendy, @Tribaldos Wendy, para que la sigan también. Y realmente yo en esta parte del libro subrayé algo que me encantó y fue, por años, los eventos del 9 de enero de 1964 fueron parte intrínseca del ideario nacional, descrito como el momento clave donde pueblo y gobierno se cohesionan en defensa de la soberanía. Esto fue todo para mí, o sea, esa frase fue todo. Y me sumo a lo que estás diciendo. ¿Cuál es nuestra misión en este siglo? ¿Por qué no podemos tener una cohesión, gobierno y el pueblo? Yo no te puedo responder esa pregunta, pero sí te puedo decir que mi intención es que el libro arranque este debate nacional, o sea, no solamente a través del lanzamiento, sino que se está montando un gran circuito cultural que nos va a llevar hasta el mes de enero con diversas actividades. Como te comenté al inicio del live, yo soy museóloga, Claro. así que mi trabajo me lleva a diversos museos de Panamá y la siguiente parada va a ser en Ciudad del Saber el 19 de noviembre, donde jóvenes panameños van a tener un diálogo con otros jóvenes de todo el país, precisamente tratando de responder la pregunta que tú te estás haciendo. Y lo interesante para mí es que yo ahí no estoy organizando nada, yo estoy ahí como que al ladito y viendo cómo ellos hacen todo, porque los chicos están haciendo todo y la gente dice, pero no tienes miedo. Yo dije, miedo, si los pelados son infinitamente mejores que los adultos muchas veces para organizar cosas. Y no, y yo estoy viendo lo que están haciendo y me voy para atrás de la emoción porque realmente es fabuloso, pero ellos van a tener precisamente ese debate porque al final del camino yo nada más puedo ser quien arranque la conversación, pero la respuesta no la tengo yo no soy Dios ni mucho menos, pero lo que trato de conseguir a través del libro es que se entienda que esto es algo importante, que hay que conocer, que hay que conversar, que hay que reflexionar, y no es algo, y precisamente es una de las razones por la cual el 9 de enero está quedando en el olvido, como te comenté hace un ratito, ¿no? Como la meta ya se consiguió y ya tenemos la soberanía, entonces, ¿cuál es la importancia del hecho? Y la importancia del hecho es entender por qué fue importante, pero cómo lo extrapolamos al presente.
preguntándonos lo que tú te estás Y preguntando. aquí también el Y libro dice preguntan, algo muy importante y es que realmente en enero los estudiantes no están en las escuelas. Entonces celebrarlo con los estudiantes se hace un poco difícil, así que nos toca a cada uno de nosotros sembrar en nuestros hogares a nuestras generaciones futuras todo lo que sucedió ese día tan importante. Cuando tengas el arte o el post de esto que vas a tener, este debate con los chicos, lo vamos a subir aquí en esta red del espía de historias, que como dijiste, lo que busca es enganchar a nuestra gente, a nuestro país, y también tenemos público de afuera, a que se den cuenta que la historia de Panamá es magnífica en todas sus épocas. Yo no soy historiadora, es súper rica. yo soy, exacto, yo me nutro de historiadores como Wendy y sí trato de investigar muchísimo en los libros de los historiadores panameños que han hecho una gran labor, porque nuestra historia está escrita y se sigue escribiendo, solo hay que investigar. Entonces, Wendy, Hay que investigar, pero hay que investigar la historia tal como así, ocurrió. Que como te dices, muchas veces no se ha contado la historia de manera correcta, porque tal vez no tenemos acceso a las fuentes correctas, o tal vez como teníamos una gran meta nacional, el tema se manejó de una manera para la consecución de esa meta, pero ya han pasado 57 años. Con los años tú puedes ver las cosas con un prisma más objetivo y entonces poder hacer un análisis más real de lo que ocurrió y aprender lo bueno, lo malo y lo feo, porque la historia no es blanco y así negro, es, siempre es gris. así es. Siempre hay diferentes protagonistas. Aquí hay protagonistas de Estados Unidos, hay protagonistas de Panamá, hay protagonistas internacionales y hay que escuchar todas esas versiones de los hechos para poder establecer una narrativa coherente y que yo no te digo que objetiva porque la objetividad es una falacia, eso no existe al 100%, lo que tenemos son hechos históricos pero podemos acercarnos a lo que ocurrió lo más posible al escuchar a diversas fuentes y llegar al meollo del asunto. Ya voy con las preguntas del público, pero también quería decirles de que el libro al principio narra la forma de vida que tenían los habitantes de la zona del canal y eso también es muy interesante. Los invito a que lo lean porque también no les voy a decir que exactamente lo que dice, pero la analogía que has hecho ahí y que de lo que se habla de cómo vivían es muy interesante. Vamos a ver qué. El comunismo perfecto, como quien dice, ¿no? Pero ya no vamos a No voy decir a más decir nada y nada, vamos a ya dejar vamos a eso dejar ahí para que la gente se entere. de hablar del libro tanto porque, bien, a ver, 1958 Carlos Arellano Leno siembra de banderas, exacto. Estados Unidos tiene otro calendario escolar, como lo dijimos. Era una bandera especial. Sí, de hecho la bandera también, el libro dice que tenía dos caras. Sí, la bandera institutora se cree, por lo que han estudiado los expertos en el Museo del Canal Interoceánico, que esa bandera había sido probablemente un regalo del Ejecutivo hacia el Instituto Nacional. Era una bandera de seda cruda, no era de algodón, y eso la hacía más propensa a que pudiera sufrir de un desgarre. El algodón es una tela más dura, que es lo que usualmente se usa para hacer banderas hoy día, pero esta era de seda. Y sí, en efecto son dos banderas en una y fue algo que se dieron cuenta cuando la bandera se restauró hace unos años atrás. De un lado tiene el Sí, escudo nacional y del lado contrario no lo está. tiene. Y de hecho cuando la bandera llega a Panamá, después de ser restaurada, venía al revés, o sea, venía con el escudo en reverso y fue un diplomático el que se dio cuenta y que mandó a voltear la bandera de la manera correcta. Excelente. Bien, bueno, Francisco nos dice que la bandera sí ha tenido varias luchas y el tema de por qué estaban en la escuela en enero. ¿Por qué en enero? Bueno, eso no sé si nos lo puedes responder, porque en enero todavía los muchachos del instituto estaban terminando apenas los exámenes, iban a empezar los exámenes de final de año. Lo que me comentan es que, bueno, lo que he leído es que la escuela se extendía de mayo a febrero en esta época y de hecho fue en 1965 que cambia el gobierno el año escolar, precisamente porque la conmemoración había sido tan apasionada ese año que decidieron cortar el año escolar en diciembre para que hasta cierto punto se perdiera esa conmemoración porque ya estaban en el proceso de negociar los tratados con Estados Unidos y no querían revolú. Ajá. Así que esa es la razón por la cual nuestro año escolar no corre esos meses. Ok, bueno, entonces, bien, hola, hay que hacer un libro en referencia al golpe de Estado de 1968 y todo el detalle de los 21 años de dictadura militar. Ese es un tema también que se toca muy poco en las escuelas. De seguro voy a comprar el libro. Ajá. Bueno,
es un tema muy controversial, ¿no? El tema de la invasión. Hay un tema con los libros de texto, y te lo digo yo porque yo, Sí, pues, soy autora de libros de texto. Yo sí he tratado en lo posible de traerlos hasta el presente. Hay dos temas allí. Primero, la historia tiende a ser un poquito más controversial porque no se ha aclarado el panorama cuando está recién pasada, como quien dice. Entonces, con los años ya tú adquieres más perspectiva y puedes ver las cosas de manera más objetiva. Y otro tema es que los maestros muchas veces se cortan y no sí, terminan porque sí. no les da tiempo y no se organizan bien, y al final del camino los chicos se quedan como, yo te digo, hasta la independencia, la separación de Panamá de Colombia, y ahí como que cierran bastante de lo que hacen a nivel histórico. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo para organizar mejor el contenido, no enfocarse tanto en fechas y nombres, sino Exacto. enfocarse Totalmente de en la acuerdo. conciencia crítica y en el debate sobre todas las cosas, porque nombres y fechas no sirve de gran cosa. Sí, es referencia general e importante, pero más allá de eso, hay que pensar de manera crítica y hay que reflexionar. Y para eso es la historia. Sí, tienes toda la razón. Yo pienso que nuestros maestros y profesores están atados a un cuadro de lecciones que deben dar y que no les alcanza todo el año para hacerlo. Eso también hay que Maeduca tendría que mirarlo. Bien, debe ir al Instituto Nacional y hacer un conversatorio allá. Eh, De hecho, estamos trabajando con los institutores, estamos trabajando con varios grupos a través de la donación que hicieron las empresas que nos apoyaron en la publicación del libro, que son Más Móvil, Cable and Wireless, Internacional de Seguros y la Prensa y Mi Diario. Y se está creando este programa educativo que va a lanzar en enero, por si te dije, había ahí un calendario cultural, y ese programa es de uso público también para y lo papás. vamos a Como poner tú bien aquí, dices, también o nos sea, los pasas para que, porque aquí, es full gratuito, pero está enfocada en soft skills, en habilidades blandas, en estas habilidades de claro, liderazgo, y en estas habilidades de conciencia crítica, más allá de, como les digo, nombres y fechas y cronología, que en el libro se detalla de manera sí, muy sí. clara. Ojo, o sea, no es algo que se ignora ni mucho menos, pero al final las grandes preguntas que te deben quedar no son los nombres y las fechas, son estas preguntas que conversamos hoy. Exacto. Los felicito en serio que está perdiendo la conmemoración. Estos nuevos documentos e investigaciones nos dan herramientas para difundirlo. Hola, ¿hay alguna posibilidad de organizar una exhibición de las fotografías utilizadas como material en referencia en este libro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hacer este libro, y esta es una como confesión pública, realmente requirió uñas, pies Yo me y como quien imagino. dice, no, es algo que de hecho está autopublicado, para poderlo realizar. Y una de mis sueños es realmente crear un archivo digital con todas las fotografías, videos, textos que se rescataron a través de esta investigación de 4 años. Este ha sido un tema de gran obsesión para mí, en los últimos años. Miren, esta por ejemplo fue una foto reciente que encontré que ni siquiera pude colocar en el libro porque tú sabes, no siempre pasa Sí, eso. sí. Publicas el libro y aparecen un montón de cosas que no sabías, pero no sé si la pueden ver. Sí, súbela un poquito más. Esta es Súbela. la bandera Ajá, allí, es la bandera institutora, ok. la bandera institutora en el Museo Nacional. La bandera aparentemente en algún momento estuvo en el Museo Nacional y yo no tenía la menor idea. Entonces esta foto me prueba a mí, que para 1972 que se tomó esa foto, y el viaje de la bandera es fascinante también. La bandera pasó a la oficina del presidente Sí, Chiari, y de ahí a la aquí. casa de la hija del presidente Chiari, de ahí al Eso Museo lo Nacional, leí, de ahí a ella una la caja de manzanas. custodió, ella, la hija del presidente Shari Sí, custodió la bandera por un tiempo. sí. Bueno, y en la final termina en una caja de manzanas de cartón en la oficina de un representante de corregimiento, y se fue de parranda y la usaban para todo tipo de eventos sin como tener mucha conciencia del peso que tenía esta bandera histórica hasta que finalmente fue restaurada, ¿no? Así que el cuento de qué pasó con la bandera para mí es fascinante, y además es bastante telling, es como dice bastante de cómo los panameños conservamos elementos vitales para nuestra historia. Aquí te Es, preguntan, es, ¿siente usted temor de ser criticada por sacar a la luz hechos concretos que refutan ciertos mitos del 9 de enero? Sí, sí, por supuesto, eso es algo a la que uno se expone, pero como bien dijimos en este live, todo está sustentado. Yo no estoy inventando nada, sencillamente estoy hilando la historia a través de los hechos que se han encontrado en estos repositorios, tanto locales como internacionales, Miren y la suma miren la de, bibliografía de sí, este libro, todo, o sea, sí, a mí me encanta leer es bastante extenso. la parte de la bibliografía porque te quedas como que, wow, hay o sea, cuando se compren el libro, van a ver hasta videos de YouTube
que están aquí, que pueden ir y hacer la referencia. Esta parte es súper Sí. importante. Sí, había mucha información online si la gente quiere buscar, lo que pasa es que no es fácil de encontrar la información, pero bueno, ahí tienen la bibliografía. Y la otra cosa que a la gente le ha gustado mucho con el libro es los pies de foto en las Sí, 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 páginas, también. porque hay, no solamente te estoy diciendo el libro donde lo conseguí, sino que además te puedo echar cuentos adicionales o historias adicionales, hechos adicionales que me interrumpían la narrativa principal, Claro, pero que así yo es. pienso que te añaden mucho dato Increíble. interesante a la hora de leer el libro. Así que no dejen de leer los pies de foto Mira, porque también para encontrar mucha información. el pie de foto de 188 dice 6 muertos y más de 125 heridos a la 1:30, el día 10 de enero de 1964. O sea, sus pies de foto también te relatan algunos hechos. Esto es maravilloso, de verdad te felicito, Wendy. El libro está fantástico. Menciona en el libro a la profesora Rieta de la Hoz. Sí, por supuesto, el profesor Arrieta de la Hoz era el director del instituto en el Ajá. momento en que ocurrieron estos álgidos hechos. Él fue el que entrega a los institutores la bandera institutora, les dice que las custodien con su vida, les explicó el significado, lo que era esa bandera a esos chicos, y por eso la vejación que sufre la bandera les pega aún más. Ellos tenían una enorme responsabilidad porque cargaban un pendón histórico para su instituto y también para el país. Así que sí, el profesor Arrieta es mencionado A en el ver, libro. los que nunca llegaron a estar en las áreas canaleras no se imaginan la gran diferencia de cómo se vivía en ambos lados. Sí, es cierto. Es interesante esa acotación porque en efecto ya no puedes vivir lo que se vivía en esa época y como tú bien dices, no vamos a hablar mucho de eso, vamos a dejarlo a que la gente lo vea en el Sí, libro, pero es interesante ver cómo a pesar de que ya no existe la zona, tú todavía ves y sientes la diferencia entre las zonas revertidas y la ciudad capital. Y para el que quiera conocer y ver y sentir más esto, les recomiendo muchísimo ir a la exhibición del Museo de Arte Contemporáneo ahora mismo. Se llama Legión, es una exhibición específica sobre diferentes elementos de la ciudad de Panamá, pero se trata este tema de la frontera que no existe, pero todavía persiste a pesar de los años. Así que es interesante ese tema, interesante. pero las vivencias obviamente son diferentes, ¿no? Pero sí se siente todavía la diferencia entre la capital y la antigua zona. Bueno, Wendy, dinos un último mensaje. Nos repites también tus redes sociales y cómo adquirir el libro para los que se acaban de conectar. Bueno, el libro puede ser adquirido a través de tiendapanamá.com o si me quieren escribir un DM en mi Instagram, que es @tribaldoswendy, pues con muchísimo gusto se les puede también atender. Básicamente, lean el libro gozándolo, así como se nota que tú lo has disfrutado muchísimo. Si tienen hijos, si tienen nietos, sobrinos o similares, préstenles el libro, tengan un diálogo con ellos, conversen sobre cómo eran las cosas antes, cómo son hoy en día, aprovechen la coyuntura del libro y que tiene tantos datos interesantes y curiosos para generar una conversación reflectiva sobre la historia de Panamá y hacia dónde vamos los panameños. La historia es para aprender qué pasó, pero también para proyectarnos para el futuro. Y si no sabemos lo que pasó y lo que pasó bien, difícilmente podemos proyectarnos hacia un futuro mejor para Panamá. Así que de verdad, tengan esa conversación y gocen el libro y espero que lo disfruten muchísimo, tanto como yo lo disfruté mientras lo escribía. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, estas redes quedan a tus órdenes. Realmente de esto se trata del proyecto El Espía de Historias, de poder divulgar esa historia escrita y más con obras como esta, como la que tú has puesto todo el empeño para darnos, porque esto es un regalo, de verdad que es un regalo para todos los panameños y para los no panameños para conocer nuestra historia. Gracias, Wendy, te mando un abrazo y bueno, espero próximamente, a lo mejor en enero, volvemos y hacemos un live para recordar esta gran historia. Sería bien bueno, ya para añadir, que los chicos que van a estar debatiendo esos temas, los converses con ellos Perfecto. también, porque es el enfoque de la juventud que a mí me interesa rescatar y exponenciar a través de este libro. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, sigan al tanto de todo lo que vamos a estar realizando alrededor de esta obra que va más allá de un libro. Están preguntando el costo del libro. 15 balboas. Imagínense, Es económico porque mi idea y mi es intención un regalo es para todos que los... lo puedan leer la mayor cantidad de personas y que llegue a la mayor cantidad de gente.
Chao, muchas gracias Wendy, les mando un abrazo a todos Gracias. esos espías que han estado aquí, se han ganado un live de lujo con Wendy Triballos. Un abrazo, Gracias, millones. chao, bye. Bye bye.